Prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver la vida. Un hombre de negocios destrozado por el dolor, una niña que apenas respira y una mujer senil con un amor que nunca esperó. Cuando la ternura rompe el silencio de una mansión olvidada, nace una conexión capaz de desafiar el destino. ¿Qué harías si descubrieras que el amor puede curar lo que la medicina no puede? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Lo vas a perder? Era una fría mañana de septiembre cuando Eduardo Montalbán llegó a casa antes del amanecer. El sonido de las llaves en la puerta resonó en la silenciosa mansión como un susurro fuera de lugar. No se oían pasos apresurados de sirvientes ni voces en el pasillo. Solo silencio, el mismo silencio que 2 años atrás se había instalado allí desde el accidente que se llevó a Camila, su esposa. A Edward no le gustaba volver tan pronto. Prefería las oficinas, las reuniones interminables, los informes de ganancias, cualquier cosa que lo mantuviera alejado del dormitorio, del segundo piso, donde su hija Sofía, de 8 años, pasaba los días sin siquiera levantar la cabeza. Su corazón, aunque todavía latía, parecía funcionar solo para sobrevivir. Sofía no lloró, no pedí nada. Sus ojos, grandes y oscuros, se limitaban a observar el techo con una especie de paciencia que hería a cualquiera que los mirara durante más de unos segundos. Eduardo, de pie en la puerta, la miró como si fuera un recuerdo lejano, algo que ya no sabía cómo alcanzar. Con cada máquina que pitaba, con cada tubo que salía del frágil cuerpo de la niña, sentía el peso de la impotencia. Tenía dinero, poder, conexiones, pero ninguno de ellos parecía capaz de devolverle la sonrisa a su hija. La última enfermera fue clara. Necesita más que medicamentos. Necesita presencia. Pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, Eduardo llamó a su médico privado y por primera vez en meses le preguntó algo que no constaba en su historial médico. ¿Crees que alguien puede volver a vivir solo por sentirse amado? La pregunta quedó en el aire, como si él mismo no supiera qué esperaba oír. Horas más tarde, hojeaba en silencio los currículos de los cuidadores en el escritorio de caoba de su oficina. Ningún nombre me llamó la atención hasta que, al pie de una tarjeta escrita a mano, leí: experiencia de vida. Aprendí a cuidar con lo poco que tenía, pero con todo mi corazón. Eso le hizo detenerse. El nombre era Natalia Reyes. Cuando llegó Natalia, Eduardo casi se dio por vencido de inmediato. Llevaba un abrigo viejo, zapatos gastados y una bufanda descolorida que cubría parte de su cabello castaño. Sus manos, visiblemente callosas, temblaron un poco al saludarlo, pero había firmeza en los ojos. No pidió ver la habitación ni preguntó cuánto le pagarían. En cambio, lo miró y dijo con calma: antes que nada, necesito saber si puedo conocerte. Eduardo no respondió. Él simplemente asintió y señaló las escaleras. Aquella mujer, tan distinta del mundo de contratos y cifras al panel que él pertenecía, estaba a punto de cambiarlo todo. Sofía estaba acostada como siempre, con la mirada fija en algún punto invisible del techo, como si esperara que algo cayera del cielo para cambiar su silenciosa rutina. Natalia se acercó sin prisa, acercó una silla y se sentó junto a la cama. Hola, me llamo Natalia. ¿Te importa si me quedo aquí un ratito? Ella no esperaba una respuesta. Simplemente abrió una bolsa de tela y sacó un libro arrugado, El Principito. Sin ceremonia alguna, comenzó a leer en voz baja. Eduardo observaba todo desde la puerta entreabierta, sorprendido porque Sofía no había girado la cara. En los días siguientes, Natalia regresó con flores del jardín, pequeños dibujos e historias inventadas. Cada detalle parecía restarle 1 milímetro de oscuridad a esa habitación. Fue en una tarde nublada cuando ocurrió algo sin precedentes. Natalia estaba leyendo un pasaje sobre el amor invisible, el que vive en los gestos, cuando Sofía movió los dedos por primera vez.
No fue un movimiento repentino. Era suave, casi imperceptible, como si su cuerpo hubiera escuchado algo que su alma ya entendía. Natalia no dijo nada. Él simplemente sonrió, tomó la mano de la niña con ambas manos y continuó leyendo. Al enterarse, Eduardo corrió a la habitación, deteniéndose en la puerta sin atreverse a interrumpir. En su interior sentía un nudo que mezclaba alivio, asombro y culpa. Por primera vez se dio cuenta de que quizá todavía había tiempo. La rutina en casa empezó a cambiar sin que Eduardo se diera cuenta. Los pasillos, antes fríos y silenciosos, ahora resonaban con una suave música que Natalia tarareaba sin darse cuenta. En la cocina, el aroma del pan recién horneado sustituyó al olor del desinfectante. Beatriz, la madre de Eduardo, fue la primera en encontrarlo extraño. Esa mujer trajo ruido y desorden, murmuró con los brazos cruzados. Pero ni siquiera ella pudo ignorar el momento en que vio a su nieta sonreír. Una sonrisa pequeña, torcida, pero genuina, mientras escuchaba a Natalia contar una historia en la que un zorro hablaba de amistad. Fue ese día que Beatriz no criticó. Él simplemente permaneció en silencio, con la mirada fija en su nieta, con los ojos ligeramente llorosos. Eduardo empezó a cambiar poco a poco. Un día entró en la habitación con un libro en sus manos. Se sentó junto a su hija y trató de imitar las divertidas voces de Natalia. Al principio sonaba extraño, casi cómico, pero cuando Sofía soltó una breve carcajada, supo que estaba en el camino correcto. Por las noches se sentaba con Natalia en el jardín, sin decir mucho, solo observándola trabajar la tierra, plantar flores y contar historias sobre su infancia. Las manos lo dicen todo sobre una persona, dijo una vez, sosteniendo una flor recién plantada. Eduardo, sin comprender muy bien, miró sus propias manos y por primera vez en años no sostenían un teléfono. Lo que existía entre Eduardo y Natalia crecía sin previo aviso. No hubo grandes declaraciones, solo pequeños gestos acumulados, una mirada prolongada, una taza de té dejada al lado del otro, una risa compartida en el porche. Esa noche en particular, después de un día agotador, Eduardo la encontró sentada en el suelo de la habitación de Sofía, con la niña durmiendo en su regazo, el libro abierto, las flores recién recogidas en la mesa. Se quedó allí un momento, observando la escena como si estuviera mirando un retrato que quisiera conservar para siempre. Cuando Natalia levantó la vista, ambos se miraron como si supieran lo que venía a continuación y llegó. Un beso breve, pero lleno de todo lo que no tuvieron el coraje de decir. Después de eso, algo cambió en el ritmo de los días. Eduardo ya no salía de casa tan temprano. Llevó el café a la habitación de su hija y ayudó a Natalia a cambiar las sábanas, aunque fue torpe. Sofía, a su vez, empezó a hablar con palabras sueltas. Primero, agua, luego flor, y por último, en una tarde dorada, dijo, «Mamá». Fue apenas un susurro, pero tan lleno de intención que Natalia tuvo que sentarse para no caerse. Edward la abrazó fuertemente, como si quisiera protegerlos a los tres del resto del mundo. Beatriz, que observaba todo desde la puerta, dejó escapar un «gracias a Dios», casi imperceptible mientras se llevaba la mano al pecho. La boda fue sencilla, pero llena de significado. Celebrada en el jardín de la propia mansión, entre las flores que Natalia había plantado con tanto esmero, reunió a solo unas pocas personas cercanas. Sofía fue la encargada de llevar los anillos, empujada en una silla de ruedas decorada con cintas y girasoles. Eduardo la miró como si el tiempo se hubiera detenido. Llevaba un pequeño vestido blanco y el pelo recogido con una tiara hecha a mano por Beatriz. Cuando Natalia salió al jardín con un vestido sencillo y una sonrisa emotiva, parecía como si el mundo a su alrededor se hubiera suavizado. Pero ocurrió algo inesperado. En el momento en que Eduardo le colocó el anillo en el dedo, Natalia se tambaleó.
Ella trató de ocultarlo, apretando más fuerte su brazo, pero pronto sus ojos se quedaron en blanco y su cuerpo cayó. El caos fue inmediato. Sofía gritó, Beatriz corrió y Eduardo la levantó en sus brazos como si su vida dependiera de ello. En cuestión de minutos estaban en el hospital. Las pruebas fueron rápidas y crueles. Un tumor cerebral. Avanzado, pero con posibilidades, dijo el médico, tratando de ofrecer alguna esperanza. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella mujer había curado a su hija con cariño, con fe, con presencia, y ahora era él quien necesitaba encontrar la fuerza para corresponderle. Por primera vez, Eduardo abandonó el trabajo por completo. La prioridad ahora era salvar a Natalia. La habitación del hospital se transformó a medida que pasaban los días. Primero estaban los dibujos de Sofía en las paredes. Luego vinieron las macetas del jardín, el libro del Principito dejado en la mesilla de noche y hasta una manta colorida que Beatriz trajo de casa diciendo que nadie merece pasar frío en un lugar así. Natalia se despertó débil, pero sonreía cada vez que veía entrar a Eduardo o Sofía. «Tú eres mi cura», dijo en voz baja pero firme, y aún en los días en que la quimioterapia lo dejaba todo borroso y doloroso, se aseguraba de tomar la mano de Sofía, quien ahora le leía, aunque tartamudeaba, las mismas historias que alguna vez había escuchado con los ojos cerrados. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, aprovecha este momento y suscríbete al canal. Aquí en Aventura y Corazón compartimos historias que te hacen volver a creer en el amor, la esperanza y la fuerza de las personas. La rutina de luchar contra el tumor unió aún más a esa improbable familia. Eduardo, ahora irreconocible para sus antiguos compañeros de junta, pasaba las mañanas aprendiendo a trenzar el cabello de su hija y las tardes siguiendo los exámenes de Natalia. Beatriz, a su vez, se había convertido en una presencia constante, cocinando sopas en silencio, doblando sábanas y permaneciendo al lado de Natalia cuando nadie más podía hacerlo. «Se merece esto y más», murmuró una vez, mientras colocaba la bandeja de té y galletas en la mesita. Y fue en ese ambiente de cuidado mutuo, entre la fragilidad y la fuerza, que los lazos se volvieron indestructibles. El día del examen final llegó con una extraña mezcla de esperanza y miedo. Eduardo no había dormido la noche anterior. Caminé por los pasillos del hospital con el corazón apesadumbrado, como si en cualquier momento fuera a escuchar una noticia que lo cambiaría todo. Otra vez. Sofía estaba sentada en el regazo de su abuela, abrazando a su osito de peluche, mientras Natalia sujetaba fuertemente sus dos manos. «Sea lo que sea, estamos juntos en esto», dijo antes de ser llevada a la resonancia magnética. Fueron los 40 minutos más largos de la vida de Eduardo. Cada segundo se sentía como un recordatorio silencioso de todo lo que podía perder, de todo lo que finalmente había aprendido a amar. Cuando el médico entró en la habitación con el sobre en las manos, nadie respiraba. El silencio era tan denso que incluso el sonido de la silla de ruedas de Sofía parecía ensordecedor. «El tumor ha desaparecido», dijo, y por un segundo nadie reaccionó. Fue Beatriz la que empezó a llorar primero, luego Sofía, luego Eduardo. Natalia, todavía tumbada en la camilla, simplemente cerró los ojos y sonrió. «Gracias», susurró. La doctora no sabía a quién le estaba agradeciendo. Tal vez a Dios, tal vez a la vida, tal vez a esa familia que, contra todo pronóstico, se había reconstruido junta. Eduardo le sujetó el rostro entre las manos y con voz entrecortada dijo: «Nos salvaste. Ahora nos tocaba a nosotros». Volver a casa fue como un nuevo comienzo. Natalia, aún convaleciente, fue recibida con flores esparcidas por el pasillo de la mansión. Cada jarrón tenía una notita escrita por Sofía con frases como «Te amo», «Gracias por volver» y «Ahora somos para...».
siempre. Su habitación había sido renovada por Eduardo durante las semanas de tratamiento. Paredes en tonos suaves, cortinas ligeras que dejaban entrar el sol y sobre la mesilla de noche un ejemplar nuevo de El Principito, con una dedicatoria escrita por él. Al amor que me enseñó a sentir. Ella lloró en silencio mientras lo leía. En aquella casa, el silencio ahora estaba lleno de voces, de música y del inconfundible sonido de la vida palpitante. Poco tiempo después, ocurrió lo que todos esperaban en secreto. Sofía se levantó sola. Era una mañana clara, mientras Natalia regaba las plantas y Eduardo hablaba con Beatriz en el balcón. La niña, que llevaba semanas practicando pequeños pasos con fisioterapia, soltó el apoyo y caminó hacia el jardín, todavía temblando pero decidida. «Mami», dijo, y corrió hasta donde su cuerpo le permitió, a los brazos de Natalia. El grito de sorpresa, seguido de lágrimas, resonó como un milagro susurrado en el viento. Edward se quedó congelado por un momento. Luego se arrodilló y los abrazó a ambos, como si nunca quisiera dejarlos ir. Era oficial. Habían ganado. La semana siguiente, Eduardo organizó una pequeña celebración solo para sus seres más cercanos. No había lujos ni alboroto. Solo una mesa puesta bajo los árboles del jardín, luces colgadas de las ramas y música suave de fondo. Beatriz preparó las recetas favoritas de Camila en un gesto silencioso de aceptación y homenaje. Natalia llevaba un vestido ligero, el cabello suelto y una sonrisa tranquila. Sofía corría por el césped con pasos todavía inseguros, pero cada vez más firmes, sosteniendo el globo azul que Eduardo había comprado de camino a casa. Fue como si ese día hubiera sido tejido con los hilos invisibles de la paz. Durante la cena, Natalia se levantó lentamente y pidió hablar. Con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por cada gesto, cada cariño, cada momento en el que no la dejaron sola. Pensé que mi destino era cuidar a los demás. Nunca imaginé que alguien cuidaría de mí, dijo. Eduardo le tomó la mano, se movió y respondió sin pensarlo mucho. Tú nos cuidaste primero, solo aprendimos de ti. Beatriz, que hasta entonces había mantenido la mirada baja, levantó su copa de vino y dijo, por las segundas oportunidades, por las familias nacidas de lo improbable. Y allí, bajo un cielo salpicado de estrellas, algo quedó sellado. Ya no se trataba de sanar, se trataba de pertenecer. Los siguientes días estuvieron llenos de una nueva rutina que nadie sabía, que deseaba tanto. Eduardo, que antes dividía su vida entre hojas de cálculo y salas de reuniones, ahora ha aprendido a preparar café con leche exactamente como le gustaba a Natalia, con más leche que café y una pizca de canela. Los martes llevaba a Sofía a fisioterapia y la esperaba leyéndole libros infantiles en la recepción, siempre con El Principito en su regazo, como un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Los viernes, Beatriz le contaba historias de su juventud a su nieta, quien se reía a carcajadas de una manera que ni los médicos podían explicar. La mansión, que una vez fue sinónimo de ausencia, ahora parecía una extensión del alma de todos los que vivían allí. Si sientes esta emoción junto a nosotros, no olvides dejar tu like y comentar qué harías en el lugar de Eduardo. Historias como esta merecen ser compartidas y tú eres parte de este viaje con nosotros, aquí en Aventura y Corazón. Un sábado, Natalia encontró a Eduardo en el jardín, arrodillado cerca de los rosales, con las manos cubiertas de tierra. Estaba intentando replantar una plántula que su hija había escogido en la floristería. Cuando ella se acercó, él levantó la vista y dijo, «Nunca imaginé que manos que solo firmaban contratos pudieran plantar algo». Natalia sonrió, se arrodilló a su lado y dijo, «A veces, todo lo que necesitamos es una razón para empezar». En ese instante, sin palabras grandilocuentes ni promesas solemnes, comprendió.
Comprendió que esta era su vida ahora y que, después de tanto dolor, no solo había vuelto a la vida, sino que había aprendido a florecer. Sofía ahora tenía un rinconcito propio en el jardín, donde plantaba semillas en macetas de colores que pintaba con Natalia. En cada jarrón coloqué un palito de helado con un nombre escrito a mano: Esperanza, Coraje, Mamá, nosotros tres. Eduardo observaba esto con silenciosa admiración, preguntándose a menudo cómo un niño tan frágil podía tener tanta fuerza. Un día, cuando la vio poner el nombre Vida en uno de los jarrones, le preguntó por qué. Ella respondió simplemente: porque eso es lo que tenemos. Y allí, sin saberlo, resumió todo lo vivido. Un nuevo comienzo plantado con amor, regado con paciencia y floreciendo con el tiempo. Beatriz también había cambiado. Aquella mujer rígida, de palabras duras y mirada crítica, ahora se permitía ser vulnerable. Ella era quien preparaba el café de la tarde y quien se encargaba de contar las historias más divertidas del pasado. Una vez, sentada junto a Natalia, le tomó la mano con ternura y le dijo: «Me enseñaste que la valentía no es hablar en voz alta, es amar cuando todo parece perdido». Natalia le devolvió el apretón de la mano, en silencio, sintiendo que en ese gesto había más que aceptación. Había admiración. Entre ambos nació una rara amistad, de esas que no se pueden expresar con palabras, sino que se revelan en los detalles de la vida cotidiana. Con el tiempo, la historia de aquella familia comenzó a contarse en pequeños detalles, esparcidos por la casa. Nuevas fotos fueron colocadas en los estantes: Sofía con las manos cubiertas de pintura, Eduardo y Natalia riendo en el jardín, Beatriz con un delantal floreado. Las paredes antes vacías ahora tenían dibujos, notas escritas a mano, notas de buena suerte y cartas de agradecimiento. Incluso los empleados, antes discretos y distantes, sonreían más. Era como si todos allí hubieran encontrado un nuevo propósito, y ese propósito no provenía de contratos, ni de diagnósticos, ni de dinero, sino de algo mucho más raro: el afecto sincero entre personas que decidían no renunciar a los demás. Una noche clara, Eduardo llevó a Sofía a mirar las estrellas a través de un viejo telescopio que tenía guardado en el ático. Se sentaron en el césped, envueltos en mantas, y él señaló constelaciones cuyos nombres apenas recordaba. «Podemos darle un nuevo nombre si queremos», dijo la niña riendo. «Esa de allí podría ser la estrella de Natalia». Miró al cielo y luego a su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Ella es mucho más que una estrella, hija. Ella es nuestro universo». Cuando regresaron adentro, encontraron a Natalia dormida en el sofá, con el libro abierto en su regazo. Eduardo la cubrió con una manta y le besó la frente. En ese gesto, sin muchas palabras, había todo: agradecimiento, amor y pertenencia. Meses después, Eduardo retomó parte de su negocio, pero nada fue igual. Las reuniones ahora eran por videoconferencia, desde el balcón, mientras se veía a Sofía jugar de fondo. Los informes ya no son una prioridad absoluta. Descubrió que podía delegar tareas, pero que su presencia con su hija y Natalia era irreemplazable. Cuando un ex socio le preguntó por qué había desaparecido del mercado, simplemente respondió: «Porque encontré algo más valioso en lo que invertir». Pocos lo entendieron, pero ya no necesitaba ser comprendido por el mundo. Por primera vez, supo exactamente dónde quería estar, y eso fue suficiente. Pasó el tiempo, y una tarde de verano, los tres estaban en el jardín, recogiendo las primeras flores plantadas por Sofía. Natalia dispuso cuidadosamente las ramas y Eduardo tomó fotografías con una vieja cámara heredada de su padre. Entre risas, Sofía preguntó: «Papá, ¿crees que somos una verdadera familia?». Eduardo se detuvo por un momento, miró a Natalia, luego a su hija, y respondió con calma:
No somos solo una familia, somos el milagro el uno del otro. Esa frase quedó suspendida en el aire, ligera como el viento entre los árboles, y pareció resonar incluso en los pétalos que se mecían suavemente a su alrededor. Esa misma noche, sentados alrededor de la pequeña fogata improvisada en el patio trasero, los tres asaron malvaviscos y contaron historias. Natalia, con una taza de té caliente en sus manos, miraba la llama como si aún dudara de todo lo que habían vivido. Tenía miedo de no volver, confesó en voz baja. Eduardo se acercó y respondió con una sonrisa serena. Y aún así, regresaste, porque el amor también es eso, volver, incluso con miedo. Sofía, sin entenderlo todo pero sintiendo cada palabra, se apoyó en el hombro de su madre y susurró: «Ahora ya no tengo miedo de dormir». Era el tipo de frase que sellaba un ciclo, una certeza simple pero definitiva. El jardín ahora floreció todo el año. Las manos de Natalia, antes callosas por las penurias de la vida, ahora cuidaban con ligereza todo lo que había vivo a su alrededor. Eduardo, transformado, aprendió que liderar una empresa nunca sería tan importante como liderar con el corazón en casa. Y Sofía, que antes era silencio y fragilidad, ahora era voz, movimiento y símbolo de todo lo que vuelve a comenzar. La mansión Montalbán nunca volvió a ser la misma y nadie allí quería que lo fuera. Porque allí, en aquella casa donde antes solo había vivido la ausencia, ahora vivían tres personas que sabían exactamente el valor de una segunda oportunidad. Muchas gracias por seguir esta historia hasta el final. Esperamos sinceramente que haya calentado su alma tal como calentó la nuestra. Si te conmovió de alguna manera, deja un comentario, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal. Que Dios bendiga profundamente tu vida, tu familia y tus sueños. Aquí en Aventura y Corazón siempre encontrarás un rincón de amor, esperanza y verdad. Vuelve pronto, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo de nuestra familia a la tuya.